Estamos, doctor, ya estamos listos. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este instituto al que tanto queremos. Y recién yo les comentaba que tendríamos que hacer un esfuerzo para que el año que viene este instituto crezca en la presencia de tener por lo menos 20, 25 miembros en las sesiones. Este instituto, recuerden ustedes que fue un proveedor de ideas y de conceptos y de personas para las leyes de procedimiento administrativo en la provincia de Córdoba, para el Código de Contencioso Administrativo, para la Ley Orgánica Municipal, para el Código de Faltas Municipal, para muchos, la ley de los centros de participación comunal, prácticamente con Domingo Cecín, la que trajimos de Italia, es una reproducción, en todo caso una mala traducción, pero muy similar. Entonces tenemos que tratar de que el año que viene fijarnos un tema y abordarlo, sin perjuicio de los temas que van surgiendo por decisiones jurisdiccionales o por sanción de leyes importantes en el curso del año. En la sesión de hoy, para no quitarles más tiempo, nos ha dado la inmensa alegría de acompañarnos, disertando la profesora doctora Daniela Sosa, con un tema supremamente interesante, porque una muy buena confluencia del derecho administrativo sustantivo y del derecho administrativo procesal judicial. Entonces, esta convergencia en la naturaleza jurídica del acto administrativo firme y la pretensión judicial de ejercerla a través del acto administrativo firme es un tema muy, muy interesante. Así que, sin perder más tiempo, y como es habitual, vamos a escuchar a la expositora y luego vamos a hacer un debate entre los presentes, opinando o formulándole las preguntas que se nos hayan imaginado durante su disertación. Así que, Daniela, te damos el uso de la palabra, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, doctor Palazzo, y por sus palabras, la bienvenida. Y bueno, y a través de ustedes al Instituto de Derecho Administrativo de nuestra querida facultad, a la doctora Liliana Villafañe, al doctor Altamira Gijena, a todas las autoridades del instituto que siempre están presentes y nos están convocando y movilizando para pensar y buscar nuevos temas que claramente a todos nos interesan y nos llevan a analizar distintas situaciones problemáticas que vemos en la diaria. Así que bueno, mi agradecimiento a ustedes y a todos los profesores que hoy me acompañan en esta charla. En esta presentación y con el tema que yo les propongo hoy para el estudio, que es la pretensión ejecutoria de los actos administrativos firmes, como bien decía el doctor Palazzo, nos lleva a una problemática que, si bien no es que ocupa el 90%, ni mucho menos, por suerte, de los que son planteos judiciales o pretensiones judiciales que se dan en el ámbito de los estrados de tribunales, sí nos muestra interés, ¿sí?, la situación diaria, práctica que se puede dar en el ámbito interno de la administración. Nosotros sabemos que siempre algo característica de las cuestiones de las relaciones jurídicas administrativas es ese marco de actuación que tiene y en el que se desarrolla la administración pública a través de actos administrativos que reconocen, que declaran, que establecen situaciones jurídicas concretas que alcanzan en esa relación jurídica administrativa a particulares, ya sea reconociendo un derecho subjetivo, un interés legítimo, alguna situación que queda consolidada dentro del marco de la actuación administrativa. Ahora, nosotros sabemos que llegan los estrados judiciales cuando esa actividad administrativa involucra el ejercicio de alguna función administrativa que afecta, y esa es la situación que generalmente vemos, que afecta o que es susceptible de afectar alguna de estas situaciones jurídicas a los particulares, como llegan a través de las acciones procesales previstas en nuestra Ley 7182, o a través de los distintos códigos contenciosos administrativos de las provincias, o a través del sistema de impugnación judicial de los actos administrativos en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, a la decisión de un juez para que justamente analice la validez, la legitimidad de esa actividad de la administración
eventualmente restablezca una situación jurídica afectada, si de esa revisión judicial surge la ilegitimidad de ese acto administrativo y eventualmente, de acuerdo a la pretensión judicial que haya llevado al particular adelante a la justicia, una reparación patrimonial de los perjuicios que se puedan haber ocasionado. Entonces, en ese devenir, digamos, más ordinario que tienen las pretensiones contenciosas administrativas, nosotros sabemos que esto se desarrolla a través de un proceso de conocimiento, donde hay un contradictorio, donde el núcleo central es analizar la validez o no de actos administrativos, que claramente han sido cuestionados, impugnados en la sede administrativa, porque sabemos que eso es una condición innegable, cuál es el agotamiento de la vida administrativa, que en nuestro sistema provincial es un requisito constitucional, y que implica necesariamente que antes de acceder a la instancia judicial tiene que haber habido una reclamación, un reclamo, un planteo ante la sede de la administración. Ahora, es en el caso y en los casos donde nosotros vemos que esas decisiones, esas declaraciones de voluntad administrativa producen una afectación o son susceptibles de afectar una situación subjetiva. Ahora, el planteo del tema a partir de estos actos firmes es cuando nosotros nos encontramos con decisiones administrativas que reconocen, ¿sí?, algún derecho subjetivo, alguna situación subjetiva hacia el particular. Es decir, esas decisiones administrativas que son favorables para los ciudadanos y que, no obstante esa declaración de voluntad de la administración no cumple. ¿Sí? Esos actos administrativos que son incuestionados por parte del particular, porque hay una conformidad con la decisión de la administración que significa consolidar una situación subjetiva por parte del administrado en esa relación con la administración, esa relación jurídica administrativa, nos encontramos que por distintas circunstancias que tienen que ver a veces con el devenir de los procedimientos administrativos, con las instancias que se tienen que cumplir dentro del ámbito de la administración. Nosotros sabemos que cualquier reconocimiento de estas situaciones subjetivas en el marco de ese procedimiento mueve instancias internas, intervención de distintas áreas, procedimientos que se tienen que cumplir, habilitación de recursos públicos para poder, por ejemplo, satisfacer una pretensión de pago en dinero, como es el caso, por ejemplo, que se reconozcan licencias no gozadas hacia los particulares, hacia un agente de la administración, o contribuciones patronales que se tienen que hacer. Entonces, todas estas decisiones administrativas, estos actos administrativos que son favorables para el particular, puede ocurrir que por una de estas circunstancias, que no vamos a considerar todas, pero sí tienen que ver con el desarrollo del procedimiento, no se cumplen, no se ejecutan, no se llegan a un cumplimiento efectivo integral o realmente que satisfaga esa pretensión inicial o esa situación que tenía el particular y que había llegado a la administración. Ese es el caso concreto que nosotros nos prevé de qué hace el particular frente a esa situación, esas circunstancias, ¿sí? Porque eventualmente en este caso el particular no va a impugnar el acto administrativo, no estamos frente a un caso de impugnación de acto administrativo, sino justamente existe una declaración de voluntad de la administración donde ha consolidado, ha establecido, ha preestablecido una situación dada hacia un ciudadano. Entonces, frente a esto, nos preguntamos, y en el análisis, y lo vemos en la práctica, cuáles son las vías procesales para obtener ese cumplimiento de esa decisión administrativa, ante qué jurisdicción se tiene que hacer ese planteo, por ejemplo, si se trata de pagar una suma de dinero derivada de un acto administrativo que ha reconocido una situación subjetiva y que implica aplicar un régimen de derecho público, es decir, se dan todas las condiciones que nosotros analizaríamos quizás en un proceso o en una instancia de admisión frente a un proceso administrativo quizás. ¿Cuál es el trámite, ¿sí?, que eventualmente ante esta pretensión corresponde aplicar? ¿Bajo qué condiciones sería admisible esa pretensión? ¿Cuáles son las garantías constitucionales y procesales que se tienen que resguardar frente a este tipo de petición? Bueno,
todas estas circunstancias, estas condiciones, estos cuestionamientos son los que surgen de la práctica, de la diaria, que llevan a plantearnos en situaciones concretas cómo se va a resolver. Para poder analizar o de algún modo intentar un análisis, si se quiere, doctrinario, normativo y desde la jurisprudencia para ver cómo se parece resuelta esta situación, me parece importante que consideremos distintas situaciones frente a lo que es la inactividad de la administración. Primero, que esto no se trata de un supuesto de silencio de la administración, porque en el caso de que la administración no manifieste esa declaración de voluntad, no haya un acto expreso, nosotros sabemos que existen vías legales reconocidas o en las propias leyes de procedimiento o a través de la acción de amparo por mora de la administración, es decir, o tenemos una vía de un pronto despacho o tenemos la acción de amparo por mora a los fines de obtener o una resolución expresa en el caso del amparo por mora o la posibilidad de acudir a la instancia judicial contencioso administrativa impugnando la de que es la denegatoria presunta de la administración, por supuesto, previa configuración en la sede de la administración. Entonces, esto no es un caso de silencio de la administración, precisamente hay una decisión administrativa. Pero dentro de esa decisión administrativa tampoco se trata de el pronunciamiento de un acto administrativo que es impugnado por un particular. Es decir, que no va por la vía de actos impugnables, porque justamente, como decía al principio, se trata de un acto que es favorable para el particular. Entonces, esa decisión queda firme en el ámbito de la administración. No es aquellas vías que nosotros reconocemos como vías impugnatorias o a través de las acciones propiamente dichas, previa instancia recursiva en la sede de la administración o a través de la aplicación de las vías impugnativas que nosotros tenemos en la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional, por ejemplo. Sino que se trata de obtener una ejecución, un cumplimiento, ¿sí?, de ese acto administrativo, ¿sí?, que reconoce una situación subjetiva, derecho subjetivo, interés legítimo, diríamos en nuestro ámbito provincial, que no aparece previsto como tal en las leyes de procedimiento administrativo o en los códigos contenciosos administrativos. Para eso sí, me parece importante también repasar sintéticamente, no quiero andar mucho en esto, en los distintos sistemas judiciales que nosotros tenemos. Por un lado, recordamos recién la Nación, con el régimen general, la 19.549, con la modificación de la ley de bases recientemente introducida, que tiene previsto el caso del silencio administrativo, que están previstas las vías impugnativas de actos administrativos, están previstas vías no impugnativas, como es el reclamo administrativo previo, con el artículo 30, 31, ¿se acuerdan ustedes de la ley anterior con los sustitutos de la ley nueva? Que son una instancia optativa para el particular cuando quiero ir a la jurisdicción ordinaria a los fines de obtener una reparación patrimonial por una responsabilidad extracontractual del Estado o para los supuestos donde antes de ir a la instancia ordinaria, ¿sí?, yo tengo que hacer una reclamación previa ante la administración en esta posibilidad o en esta necesidad de poner en conocimiento de la administración de la pretensión reparatoria que tengo. Y sí está prevista en el orden nacional frente a estos distintos procesos de conocimiento que se desarrollan a través de la instancia judicial, instancias de ejecución de sentencias condenatorias, volvemos a retomar lo mismo, dictadas contra la administración, cuando transcurrido ese proceso de conocimiento, se obtiene la declaración de invalidez del acto y una sentencia condenatoria para el Estado. Entonces, no vamos a entrar a desarrollar todos los supuestos posibles ni cómo se aplica en el orden nacional en cada uno de los otros sistemas, porque claramente eso va a exceder toda esta presentación que nos une hoy. Pero sí decir de que eso está previsto un proceso de ejecución de sentencias cuando hay una sentencia condenatoria que transcurrió durante un proceso judicial de análisis de legitimidad de los actos administrativos. Entonces,
En definitiva, hay sistemas, hay procesos de conocimiento previstos que tienen objetos concretos que se canalizan a través de las no acciones específicas como tenemos en Córdoba, pero sí a través de una pretensión judicial de impugnativa de actos o el reclamo administrativo previo. Y frente a estos actos administrativos firmes que son favorables para tu particular y no aparecen previstos, en la práctica la vía que por lo que pude analizar y ver, recurren a la vía del amparo. ¿Qué pasa con la vía del amparo? Que hay un límite que es la admisibilidad del amparo, ¿no? Las condiciones de admisibilidad como supuesto excepcional, como vía o como acción procesal constitucional que resguarda garantías constitucionales. Entonces, es un análisis que tiene que hacer el órgano judicial cuando le plantean a través de la vía del amparo, ¿sí? Con lo que eso significa analizar todas las condiciones de admisibilidad de la vía excepcional, que habilite una pretensión ejecutoria de un acto administrativo firme, ¿sí? Que lleve adelante un particular. Entonces, el gran escollo, digamos, que se encuentra en la práctica es la posibilidad de obtener una inadmisibilidad formal del amparo en los términos del 43. Entonces, esta alternativa que nos lleva a que, en definitiva, no aparece prevista la solución en el ámbito nacional. En Cava, por ejemplo, con el código nuevo, la 12.008, con la modificación de la 13.101, que es un código contencioso más moderno, que en el ámbito dentro de las jurisdicciones locales, si se quiere. Fíjense ustedes que este código, que es un código moderno que plantea el carácter revisor del contencioso administrativo desde otra perspectiva, atendiendo las pretensiones judiciales que se llevan al ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa, que amplió de algún modo aspectos que en nuestro sistema, por ejemplo, no corresponden a la jurisdicción contenciosa, como puede ser la responsabilidad. En el ámbito de Cava, el artículo 12, que numera cuáles son las pretensiones que son objeto del contencioso administrativo, tampoco hace alusión a esta pretensión de ejecución de actos administrativos. Entonces, la opción que aparece también, las vías procesales por las cuales se puede llegar a obtener el cumplimiento de estos actos administrativos firmes favorables, es o a través de la vía del amparo, que vamos a tener siempre esta situación de admisibilidad previa de la vía excepcional, y si no, la otra vía por la cual se puede canalizar es a través de la pretensión del restablecimiento o reconocimiento de un derecho o un interés tutelado, que es el punto 2 del artículo 12 del Código de la Cava. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos a través de la vía de este inciso aplicando las pretensiones en este carácter revisor contencioso amplio y atendiendo cuál es la pretensión? Sí está previsto en el código que estas vías, de estas pretensiones judiciales que se canalizan por el 12, son un proceso de conocimiento. Es decir, hay un procedimiento donde se garantiza un contradictorio, hay todo un proceso contencioso administrativo que debería llevarse adelante para obtener una sentencia que reconozca un derecho que en verdad ya está reconocido en un acto administrativo previo por parte de la administración. Entonces, tampoco aparece previsto, fíjense ustedes, pese a lo nuevo que parece esta normativa, que parece la normativa de Cava, tampoco aparece incluida la ejecución de actos administrativos firmes. En las provincias nos encontramos con que en general tampoco aparece un y sí, de algún modo se han previsto excepcionalmente en algunas provincias como un mandato de ejecución previsto en las constituciones provinciales. Entonces tenemos, por vía de una acción excepcional que tiene que ver con garantías constitucionales, se ha previsto este vía procesal, que es un mandato de ejecución tendiente a obtener el efectivo cumplimiento de estos actos administrativos firmes.
Así tenemos Chaco, por ejemplo, artículo 25, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Santa Cruz, como algunas provincias que de manera excepcional han previsto este mandato de ejecución dentro del ámbito de las prerrogativas reconocidas para el particular en el ámbito de los propios textos constitucionales. Por ejemplo, leo uno, porque no me quiero detener mucho en esto, pero por ejemplo, la Constitución de Chubut, artículo 58, dice: cuando una norma imponga a un funcionario o autoridad pública un deber expresamente determinado, todo aquel en cuyo interés debe ejecutarse el acto o que sufra perjuicio material, moral o político por falta del cumplimiento del deber, puede demandar ante el juez competente su ejecución inmediata, y el juez, previa comprobación sumaria de la obligación legal y del derecho del reclamante, dirige al funcionario o autoridad pública un mandamiento de ejecución. Palabras más, palabras menos, en las constituciones, cuando está previsto desde, fíjense ustedes, desde este rango constitucional como medio de tutela de derechos constitucionales, han incorporado este mandato de ejecución. ¿Cuál es la crítica observación que veía en los textos que leías? Que en general estas normativas hacen referencia a mandatos legales, ¿sí? Cuando tienen que ver con normas de carácter o actos de carácter normativo, o porque son legislaciones o porque son ordenanzas que imponen un deber concreto, dicen, ¿sí?, expresamente determinado por el determinado funcionario y que el funcionario incumple. Solamente la Constitución de Río Negro, ¿sí?, incluye el incumplimiento de decretos o resoluciones administrativas. Fíjense, yo acá lo tengo, dice artículo 44, Río Negro: para el caso que esta Constitución, una ley, decreto, ordenanza o resolución, y ahí hace referencia, imponga a un funcionario o ente público administrativo un deber concreto, toda persona cuyo derecho resultare afectado por su incumplimiento puede demandar ante la justicia competente, seguimos ahí sin definir cuál, la ejecución inmediata de los actos que el funcionario o ente público administrativo hubiera rehusado cumplir. El juez, previa comprobación sumaria de los hechos denunciados, libra un mandamiento y exige el cumplimiento inmediato del deber omitido. En esa tesitura hay varios pronunciamientos del Tribunal Superior de Río Negro, precisamente hay una causa Contreras del año 98, donde impone como condición indispensable para habilitar este mandamiento de ejecución concreto el requisito de la reclamación previa, el agotamiento previo. ¿Por qué? Porque dice que el artículo habla de rehusado cumplimiento, es decir, si se rehusó el cumplimiento, hace alusiones de que previamente tiene que haberse requerido ante la administración esa reclamación administrativa previa como condición indispensable para poder hacer viable, y dice el tribunal en la causa de esta Contreras, para poder habilitar la excepcional garantía procesal específica constitucionalmente prevista. Es decir, lo mantiene en términos de garantía constitucional, en términos de vía excepcional y como una vía procesal. Dice el tribunal en esa causa: al no existir, en el caso concreto no la habilitó porque justamente no hizo la admisión formal de la vía elegida. Al no existir la reclamación previa indispensable y necesaria, resulta imposible evaluar siquiera si en el sublítem media una omisión o incumplimiento deliberado. Y ahí le suma la intencionalidad del incumplimiento. Concretamente, no se acredita tampoco el rehusamiento, elemento esencial para la procedencia del mandamus, artículo 44 de la Constitución de Río Negro. Entonces, en definitiva, solamente la Constitución de Río Negro vemos que hace alusión a este mandamiento de ejecución respecto de resoluciones administrativas o de acto administrativo firme, estableciendo condiciones indispensables como es el agotamiento de la vía administrativa. Si nosotros vamos al análisis del derecho comparado,
nos vamos a encontrar que en España, por ejemplo, el artículo 29 de la ley 29 del 98, la ley reguladora de la jurisdicción, sí ha previsto la ejecución de los actos firmes. Sí aparece prevista. Mediante un procedimiento abreviado. Esto está en el artículo 29, en el segundo párrafo, que dice así: cuando la administración no ejecute sus actos firmes, podrán los afectados solicitar su ejecución. Y si esta no se produce en el plazo de un mes, desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso administrativo que se tramitará por el procedimiento abreviado del artículo 78. ¿Cuál es la crítica? Que si bien está prevista la posibilidad de obtener la ejecución judicial de un acto administrativo firme, lo remite por la vía o el canal procesal del recurso contencioso administrativo, con lo cual me lleva a un proceso de conocimiento. Me lleva a un proceso que, si bien aparece abreviado en los términos del artículo 78, ustedes saben bien que se trata en definitiva de un proceso de conocimiento, aunque tramite por la vía sumaria. Y este proceso de conocimiento va a significar en definitiva, de acuerdo a lo que dice la ley de regulación, en el reconocimiento del derecho y en la obligación o en el mandamiento de cumplir un acto administrativo que la administración ya había dictado, reconociendo un derecho hacia el particular. Entonces, si nosotros consideramos, esta es la normativa que lo tiene previsto como tal, como vía de ejecución de actos administrativos firmes. Otros dos planteos o situaciones previstas es, por ejemplo, en Perú, ¿sí?, que han previsto una acción de cumplimiento en la Constitución, es decir, que vamos de nuevo a la misma situación. Han previsto la vía del amparo como garantía o como vía procesal para obtener la protección de garantías de derechos constitucionales a través de esta acción de cumplimiento en el artículo 200, que hace referencia a garantías constitucionales excepcionales y que prevén, de la mano de un código procesal constitucional, un proceso de cumplimiento para actos administrativos firmes. Colombia ocurre más o menos lo mismo, yo por citarles algunos sistemas del derecho comparado, que como ven ustedes tienen esta opción. Frente a la situación de la no previsión, la alternativa es la previsión de la situación concreta y de qué manera lo vamos a prever. En estos casos, ustedes ven que aparecen previstos en el sistema constitucional a través de instrumentar acciones específicas tendientes a este cumplimiento a través de las acciones excepcionales, vía amparo, o las vías específicas que aparecen acá en los términos de acciones de mandamiento de ejecución o la acción de cumplimiento. En Costa Rica, es muy interesante, y esto viene un poco para tomar el paralelo con lo que ocurre acá en Córdoba. ¿Qué pasa en Córdoba? En Córdoba no está prevista, dentro de los sistemas de las acciones contenciosas administrativas que nosotros conocemos, acción de pleno o acción de ilegitimidad, la alternativa de obtener la ejecución, ¿sí?, judicial de un acto administrativo firme. Antes, en la práctica, estos sistemas o en el sistema, la vía por la cual acudía el particular a obtener la ejecución era a través de la vía civil, aduciendo que se trataba de una cuestión de pagar sumas de dinero. Entonces, dictado el acto administrativo que reconocía el derecho, una vez obtenida la liquidación o otra vez determinada el quantum, digamos, se podía ir iban por la vía ejecutiva. En Córdoba se dio un supuesto justamente de un planteo de incompetencia en razón de esta situación, a través del cual se pretendía por vía ejecutiva el cumplimiento del pago de certificados de obra que habían reconocido el derecho a una empresa contratista. Esto se dio en la causa CIAR contra Provincia de Córdoba, que terminó en una cuestión de competencia, ¿sí?, dirimida entre el Juzgado Civil y Comercial de 11 nominación
y la Cámara de Tercera Nominación de acá de Córdoba. Es la auto 195 del año 2022. En esa resolución, el Tribunal Superior, a través de la Sala con competencia originaria y electoral, estableció, bueno, un poco lo que nosotros vemos cuando analizamos las condiciones o los requisitos que habilitan la admisibilidad de un proceso contencioso administrativo. Es decir, que en la medida que esté en cuestionamiento un acto administrativo o del que se derive una pretensión vinculada a un acto administrativo dictado en ejercicio de función administrativa al cual se le aplicó un régimen de derecho público, la cuestión, atento a la conexidad y la necesidad de analizar ese asunto desde la perspectiva del derecho público, lleva a que estos planteos correspondan a la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de que en lo pertinente resulten aplicables cuestiones que pueden estar reguladas a lo mejor en el Código Civil, pero que hacen en la cuestión del derecho común, como puede ser la prescripción, como puede ser la mora, como vemos aquellas cuestiones que aparecen a veces ceñidas o cuestionadas o son el punto de discusión en los procesos contenciosos administrativos, que nosotros sabemos que en la medida que no sean exclusivamente que corresponden a la cuestión civil, ¿sí? O del derecho privado, por imperativo de los artículos 1 y 2 de la Ley 7182 corresponden a la jurisdicción. Entonces, zanjada esta cuestión de la competencia, que tiene que ver con ser relaciones jurídicas o pretensiones que derivan del dictado de acto administrativo producidos en ejercicio de función administrativa por autoridad competente, que se aplica un régimen de derecho público y que nosotros vemos ahora son firmes, estos corresponden a la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahora bien, el tema es, y la discusión sobreviniente de esto fue, ¿qué hacemos o de qué manera se va a canalizar? Si tenemos que transitar nuevamente un proceso de conocimiento, reencauzarlo, ¿sí?, como un proceso contencioso administrativo o darle trámite a la pretensión inicial, que como recordarán, la pretensión inicial tenía que ver con obtener el cumplimiento del pago de esos certificados de obra que habían reconocido un crédito a favor del contratista. Entonces, bueno, y ahí viene, ¿de qué manera lo vamos a llevar adelante a ese proceso? Si significa realizar todo un proceso de conocimiento, en todo caso a través de una acción de plena jurisdicción, o si existe otra alternativa. Frente a esa disyuntiva, la propia sala del Tribunal Superior de Justicia, por medio de un proveído a los fines de qué manera se iba a poder llevar adelante esa pretensión ejecutoria, ¿sí?, de ese acto que no estaba impugnado de firme, dispuso que se aplicara en lo pertinente las reglas procesales o el trámite del artículo 51 de la Ley 7182. Esto es el proceso propio de las ejecuciones de sentencia. Bueno, es otra alternativa, ¿sí? Es otra posibilidad de canalizar la vía procesal de obtener el cumplimiento efectivo de un acto administrativo. En ese análisis, nosotros decimos, bueno, ¿de dónde surge la fuerza que tiene ese acto administrativo firme y que la administración lo cumple? Bueno, surge de la presunción de legitimidad de los actos administrativos, del carácter ejecutorio que tienen los actos administrativos, que no solamente obligan al particular una vez que notificado, sino que también obligan a la administración, y dentro de los principios nosotros modernos de lo que es el derecho administrativo y cómo se desenvuelve y desarrolla la actividad de la administración, criterios de buena administración y buenas prácticas administrativas nos llevan a que necesariamente la administración debe acatar y dar cumplimiento a una obligación a la cual ella también está alcanzada. Ahora, desde esa perspectiva, considerando ese carácter obligatorio que tiene el acto administrativo firme, que es favorable hacia el particular, en la jurisdicción de Córdoba, ¿sí?, por la interpretación de lo que ha decidido el Tribunal Superior de Justicia, la vía para canalizar esa ejecución es a través del proceso del artículo 51. Bien,
Hasta ahí vamos en cómo se resolvió dentro de las vías alternativas. Ahora, ¿bajo qué condiciones? ¿Sí? ¿Qué significa aplicar el artículo 51 para este tipo de proceso de ejecución? Y esto, analizando un poco lo que les decía, que en el derecho comparado es lo que ocurre también en Costa Rica, ¿sí? Donde también se ha previsto en la Ley General de la Administración Pública que la administración, para dar cumplimiento a los actos administrativos firmes, serán aplicables las disposiciones del capítulo de ejecución de sentencias del Código Procesal Contencioso Administrativo. El 176 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en la misma línea, dice: cuando la administración pública no cumpla sus actos firmes y favorables para el administrado, éste podrá hacerlos ejecutar de conformidad al presente capítulo. Fíjense ustedes cómo, de manera similar al sistema adoptado como criterio judicial en el ámbito de Córdoba, aparece como una solución posible frente a las alternativas que tenemos ante la falta de regulación o la no previsión de esa situación concreta dentro de las pretensiones judiciales. ¿Cuáles serían, a mi modo de ver, no sé si condiciones, pero esos puntos importantes que se tienen que dar o que tenemos que analizar cuando vemos o viabilizamos estas pretensiones ejecutorias de actos administrativos? Pensar en primer lugar cuál es la finalidad, ¿no? Justamente la finalidad es obtener un mecanismo o una herramienta, una vía procesal que sea ágil, que sea sumarísima, que sea expeditiva, que sea rápida, que le permita al particular obtener una satisfacción a corto plazo, ¿sí?, de ese reconocimiento del derecho que aparece ya declarado y ya contenida en una manifestación de voluntad de la administración. A esto le vamos a ir agregando condicionamientos. ¿Cuál es el primero? Que esa decisión tiene que ser firme, tiene que ser eficaz, tiene que haber sido notificada, ¿sí?, tiene que ser favorable hacia el particular, y el objeto de esa pretensión ejecutoria justamente tiene que estar dirigido no a obtener la declaración de derechos o intereses u obligaciones, porque ya tenemos una declaración de ese derecho, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una conducta formal, porque tenemos un acto administrativo que reconoce un derecho. Si hablamos de legitimación, en nuestro sistema procesal administrativo en Córdoba diríamos que será un derecho subjetivo o un interés legítimo, de acuerdo a las acciones o a las vías procesales o las situaciones subjetivas que parecen legitimadas. Cuando hacemos el análisis de admisibilidad, bueno, justamente ver que la parte en la que pretende la ejecución a través de la acción entablada será acompañar ese acto formal, a garantizar la eficacia, que se encuentre firme, que sea favorable, y a partir de ahí ya ver, analizar en el tribunal de qué manera vamos a llevar adelante ese procedimiento de ejecución de sentencia aplicado en lo pertinente a la ejecución de estos actos administrativos firmes. En definitiva, creo que el criterio del tribunal ha sido establecer cuáles son las reglas procesales, ¿sí?, que se van a aplicar a este tipo de pretensión judicial, ¿sí?, que no está prevista o no estaría contenida en las pretensiones ordinarias de los procesos de conocimiento. La finalidad creo que ha sido buscar una alternativa para poder adecuar las distintas etapas del proceso judicial, ¿sí?, común, teniendo en cuenta justamente esta situación particular que es distinta a lo que ocurre en los procesos comunes, tratando de encontrar una solución ágil, una solución que permita acotar los plazos que le pueden llevar al particular, en definitiva, una resolución que va a ser tardía con relación a la pretensión del reconocimiento del derecho.
Y el hecho de la elección, fíjense ustedes que en esto pensaba, ¿no? Estas alternativas posibles frente a la no previsión, que es recurrir a las garantías constitucionales, como aparecen en algunos modelos, o alguna previsión legal, como parece en el derecho comparado en España, o en este sistema que recurre al sistema previsto de ejecución de sentencias, aun cuando no tengamos una sentencia condenatoria que supone un procedimiento previo de conocimiento, pienso o me permito pensar cuál es la finalidad, si realmente estaría justificada recurrir a esta alternativa. Creo que es una alternativa razonable porque justamente cuando nosotros hablamos de procesos de ejecución de sentencia, hay una sentencia condenatoria para la administración donde transcurrió ese proceso de conocimiento y donde justamente el matiz que está en los procesos de ejecución de sentencia es el poder jurisdiccional que tiene la ejecución. Ese poder jurisdiccional que nosotros sabemos y que está resguardado en el ámbito de los artículos 51, 54, que permite un procedimiento especial de ejecución de sentencias, donde se tiene que garantizar la participación de las partes, donde se le da participación a la administración, que es en definitiva donde vuelve y donde concluye finalmente todos estos procesos de conocimiento, que justamente es para matizar esta situación particular que tenemos en el contencioso administrativo y que no se da en los otros procesos judiciales, que es esa interconexión que hay entre la orden judicial a cumplir y la actividad de la administración dentro de su propio seno. Entonces, si nosotros pensamos en la jurisprudencia de Córdoba, donde se ha interpretado cuál es el contenido real que tiene ese poder jurisdiccional, ese verdadero poder jurisdiccional que significa que las sentencias se deban cumplir. Pensemos en Yate contra EMPEC, Lencinas, que estableció los plazos de cumplimiento de 4 meses, es decir, toda la doctrina que se ha elaborado en el marco del proceso de ejecución de sentencias, justamente para garantizar el efectivo cumplimiento, me parece que de algún modo equiparar, o no sé si equiparar, pero aplicar las reglas procesales que nosotros tenemos a este procedimiento especial de ejecución de sentencia a un acto administrativo dictado por la propia administración, que esa administración incumple, me parece que es una alternativa viable, incluso mejor que preverlo desde el marco de las garantías constitucionales, porque si no vamos a tener esa situación posible que es la de inadmisibilidad del proceso. Máxime considerando que se trata de un proceso excepcional y de esta manera se está incorporando una regla procesal que yo pensaba en el análisis, digo, bueno, si la Corte estableció reglas procesales a través de ALABI, estableciendo categorías jurídicas, bueno, ¿por qué el tribunal no puede recurrir a reglas procesales de procesos de ejecución que están expresamente previstos, que han considerado las particularidades de lo público y del proceso en ejecución para garantizar el efectivo cumplimiento de actos administrativos firmes? Ahora, hay pronunciamientos, esta decisión de CIAR ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia en distintos pronunciamientos, Castro, bueno, hay varios que han llegado ya porque se están planteando en la sede de la jurisdicción de Córdoba, y habilita cómo va a transitar esas reglas procesales, ¿no? Cómo la vamos a llevar adelante. Entonces, surgen cuestionamientos en la práctica que, como decíamos y retomando lo que decía el doctor Palazzo, el derecho administrativo se hace andando, es andar andando, son situaciones concretas que se han planteado a partir de la decisión del criterio judicial adoptado en CIAR y que tiene que ver con exigir condiciones extras o más, o sumar más de lo que debiera o podemos interpretar de la causa CIAR. Hablamos de acto firme, hay planteos y cuestionamientos que tienen que ver con la inexistencia de la deuda porque no son sumas líquidas, ¿sí?
la liquidez, la exigibilidad, cuestionamientos a la causa de la obligación, planteos de excepciones, que nosotros sabemos en los términos del 51 y del proceso de ejecución de sentencia habilita la posibilidad de poner excepciones y de alguna manera se garantice ese contradictorio, esa posibilidad de defensa que puede tener la administración, porque hay situaciones que claramente se van a plantear, porque no nos olvidemos que posterior a ese acto administrativo firme devino un procedimiento administrativo. Entonces puede haber quitas, pueden haber pagos, puede estar prescripto, puede haber distintas situaciones que, bueno, en esta instancia de ejecución claramente la administración las va a poder traer y habilitará una instancia incidental para que luego se continúe con el proceso de ejecución y eventualmente sea el juez el que pueda adoptar las medidas necesarias y pertinentes para garantizar ese cumplimiento. Para ir terminando ya, y así lo podemos conversar entre todos a partir de este nuevo criterio judicial asumido, Rojas Ortega de Costa Rica, que analiza un poco un proceso, una pauta procesal muy similar a la adoptada aquí en Córdoba, dice, en cuanto a la previsión que tienen en las leyes, porque lo tienen expresamente previsto que se aplica el régimen de ejecución de sentencia, no es un criterio judicial asumido como acá en Córdoba, dice, no es solamente un instrumento procesal la vía de ejecución de actos firmes, en vía contencioso administrativo, previsto para darle efectividad a las conductas formales de la administración que otorgan una situación jurídica sustancial en provecho de las personas, sino que también se erige como un mecanismo que coadyuva en el necesario equilibrio entre las potestades de la administración y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo creo que establecer, y es un poco lo que en mi análisis pareciera ser la opción adoptada por el Tribunal Superior en CIAR, es establecer cuáles son las reglas procesales, del proceso de ejecución de sentencia se aplique a este proceso de ejecución específico, particular de los actos administrativos firmes, atento a que ellos no están previstos dentro de nuestro sistema contencioso procesal. ¿Será, y esto para cerrar, yo me planteaba, ¿esto era una solución razonable? Puedo pensar que sí. ¿Será necesario legislarlo? Creo que estos son los interrogantes que dejo abiertos para que analicemos. ¿Hará falta que esté legislado de manera específica a la manera que lo tiene en Costa Rica? ¿O de algún modo con la solución que en la práctica tenemos permite ir construyendo una vía procesal, no un proceso distinto o específico diferente, sino una vía procesal para canalizar estas pretensiones dentro de las opciones posibles, o como garantía constitucional a través de la vía del amparo, o con una previsión legal específica, o aplicando un sistema con reglas concretas a través de un sistema sumarísimo, acotado, pero que donde se garanticen todas las vías de protección para el particular y las garantías procesales para las partes involucradas en el proceso. Bueno, muchas gracias. No, perfecto, ¿eh? Muy buena la exposición. Muy buena la exposición. Te felicito sinceramente y voy a aprovechar para dar mi opinión sobre el tema. En el Código de lo Contencioso Administrativo anterior, el viejo Código, existía una disposición que decía que para iniciar cualquier demanda judicial contra el Estado era necesario interponer previamente un reclamo bien fundado de lo que se iba a demandar. Ese antecedente fue útil en su época porque empezó a definir la necesidad de tener una jurisdicción especial, o al menos la posibilidad que el Estado, ante ser demandado, tenga conocimiento de la existencia de un reclamo. Eso me lleva a creer firmemente que CIAR resolvió perfectamente bien, ante la ausencia de norma, la mejor solución posible. En eso estoy de acuerdo con tu exposición y con el fallo CIAR. ¿Por qué? Porque analicemos. La materia es contencioso administrativo, la pretensión de cobro,
Porque la prestación de cobro es la atribución de un incumplimiento al ejercicio de la función administrativa. Eso solo lo puede juzgar y resolver el fuero de lo contencioso administrativo. En segundo lugar, el sistema de ejecución de sentencia, tal vez lo ideal sería cambiarle el nombre y venir al nombre del mandato de ejecución de acto administrativo firme, como una vía procesal nueva que se agregue normativamente al Código de lo Contencioso Administrativo, el artículo 52 en adelante, y le diga... Dentro del capítulo de ejecución de sentencia. Claro, también se utilizará este procedimiento o parte del procedimiento cuando se trate de un mandato de ejecución de acto administrativo firme, donde no debe haber un proceso de conocimiento, porque el conocimiento ya está expedido, sino un procedimiento de ejecución, que es otra cosa. Pero también tiene que ser en sede contencioso administrativo, porque la ejecución de la sentencia, inclusive contra el Estado, tiene la particularidad cuando se reclama dinero, cuando se reclama que me repongan el cargo. Es decir, eso está normado. Es lógico que esté normado y fijadas las condiciones. Entonces, me parece que la materia es contenciosa administrativa. Me parece que el proceso es el equivalente al que se utiliza para la ejecución de la sentencia, porque no hay discusión sobre el derecho sustancial que está resuelto. Y en tercer lugar, tal vez el nombre de mandato de ejecución de acto administrativo firme con pretensión ejecutiva, como es el título de tu conferencia, sería una norma que le dé forma, le dé previsibilidad y le dé simpleza al conflicto en el marco de futura interacción. Bueno, muchas gracias. A disposición de ustedes. Muy buena tu exposición. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? La veo ahí a la doctora Moreno media preocupada. No sé si... Es que son los temas que tenemos en las cámaras, doctor. Que le digan, nos estamos rompiendo la cabeza de cómo lo vamos a... Estoy muy congestionada, la preocupación más allá, pero sí es verdad que yo creo que... El nombre, ejecución de sentencia es medio fuerte, ¿no? Por eso, como el amparo, digamos, como fue el amparo, digamos, que se hizo primero como... Jorge, ¿cómo estás? Decía, claro, muy bueno. Sí. Sí, ahí hay todo un planteo, porque, bueno, hay ciertos cuestionamientos y lo plantean dentro de las defensas que no está previsto dentro de las acciones y que el sistema contencioso es un sistema taxativo, y más en Córdoba, que tiene acciones previstas, entonces que, bueno, que esto excede la materia, pero creo, coincido que la materia, y atento el carácter revisor del contencioso amplio, donde lo que interesa son satisfacer las pretensiones, ese análisis ya no me parece... que estaría superado, me parece, claro, que efectivamente. Atendiendo a la pretensión. Y de algún modo lo que decíamos, esto de las prácticas administrativas, claramente estas pretensiones, y a medida que avanzamos en el derecho administrativo, la incorporación de la nueva realidad de la administración puede llegar a plantear situaciones como estas. Entonces, acotarnos a que un sistema esté expresa o cual previsto en cuanto a las acciones procesales, si bien es nuestro sistema vigente legal, pero habilita una flexibilización, máxima cuando me parece que en definitiva lo que he querido es establecer cuáles son las reglas procesales que vamos a aplicar. Me parece que no es que ha querido crear una acción nueva o ni siquiera un proceso, porque no me parece que sea un proceso judicial diferente. Está muteado, doctor Palazzo. Tal vez el nombre del reclamo se le puede agregar al Código de lo Contencioso diciendo también podrá usarse este procedimiento en el caso de un reclamo, de un mandato de ejecución, de un acto administrativo firme, en contra del cual se haya articulado un expreso reclamo en sede administrativa de cumplimiento de lo dispuesto y pasen 30 días y no haya sido resuelto, no haya sido cumplido el acto. Se habilite ese proceso. Sí. No sé, Jorge, si vos allá tenés estos planteos. No, vos sabés que de este tipo no todavía, pero te iba a hacer dos observaciones. Una, lo que preguntabas hace un rato, ¿será necesario legislarlo? Yo creo que sí, porque me parece que está bien, estamos en el ámbito de la ejecución de sentencia. Todavía nos falta la letra chica,
¿qué trámite le das? ¿Un plazo razonable o como el CPC civil lo emplazás para que dentro de un plazo X interponga excepciones, prescripción, pago parcial, o le das todo el plazo? ¿Qué pasa si no estuviera líquida? Me parece que estaría bueno legislarlo. Ese trámite justamente Sí, es lo que, bueno, es lo que llevó el planteo, porque el Claro. criterio judicial adoptado por el Tribunal Superior fue hacia la Cámara, bueno, apliquen 50. Bueno, y esto es lo que plantea en el diario y en los casos que se van configurando, y que incluso algunos están en el ámbito del Tribunal Superior, porque han habido excepciones de inhabilidad de título, por ejemplo, de pago parcial, tengo unos. Entonces, bueno, ya hable un estadio incidental. Claramente hay que requerir las actuaciones, hay que citar a la demandada para que oponga excepciones y para que comparezca. Se establece un plazo de cumplimiento inmediato, espontáneo, para que eventualmente, si no, se aplique el plazo de los 4 meses que está previsto. Entonces, bueno, hay que ver en cada caso concreto cuáles son las situaciones que llevan por esta vía, ¿no? Porque SIAR era el reconocimiento de un derecho a través de un certificado de obra, donde pero en los otros casos son o licencias no gozadas, o el pago de contribuciones patronales a la caja, o, ¿cómo es esto? O los aportes personales. Entonces, que ya no es la administración la demandada, la obligada, sino que es el propio particular. Entonces, se abren muchas aristas, las costas, ¿sí? Porque estamos en un proceso de ejecución que transcurrió un proceso de conocimiento, el cual justifica la imposición de costas. Y acá estamos abriendo recién, noticiando en la administración en cuanto a esta situación, que nos puede traer las excepciones y que a lo mejor ya pagó. Entonces, habilita poder de arranque. El que sí tuvimos fue el colegio CPI, es decir, todas esas acciones preventivas que habían metido el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, Sí. que llegó hasta el Tribunal Superior, la causa Peiretti, que dijo, bueno, no, esto no es civil, no es una acción preventiva de daño, esto por la materia, las normas, es obviamente contencioso. Lo interesante que se les planteó es que la Cámara Tercera, creo que ya resolvió uno, fue cuando dijo, ¿y qué trámite le damos a esta acción que busca el colegio, donde no había un acto, pero sí había un procedimiento? Finalmente ellos decantaron por darle el trámite de amparo, diciendo, bueno, es lo más parecido. Claro. Bueno, pero bueno, fíjate, en este caso es lo que está previsto en algunos sistemas. Claro, en algunos sistemas, tanto nacionales como provinciales, está previsto en la instancia de las garantías constitucionales por la vía excepcional del amparo. Y yo digo, a ver, ¿realmente esto amerita una admisibilidad por la vía excepcional del amparo? O sea, es un proceso de ejecución de un acto administrativo. Entonces, por eso digo, bueno. Y además es un proceso caro para el demandado. Claro. Son 40 IUs el mínimo, es decir, no es lo mismo. Claro. Por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, creo que, bueno, vos te sumás a esta situación concreta de este proceso, y bueno, creo que el contencioso administrativo hoy es moderno y va a ser posmoderno, porque me parece que las situaciones concretas, los planteos, las pretensiones, ha cambiado en la naturaleza del ejercicio de la actividad de la administración. O sea, se va ni a hablar cuando empiezan a aparecer cosas en los ámbitos de la incorporación de las tecnologías o de las nuevas situaciones o relaciones jurídicas posibles. Entonces, el análisis de razonabilidad de las vías procesales o de las reglas procesales aplicables, en la medida que estén claras, se sepa por qué vía ir, me parece que eso redunda en beneficio de los particulares, más que catalogar o nominar o poner más, porque a veces catalogamos y después en la práctica tenemos el mismo problema. Entonces, bueno, me parecía muy interesante. Peregrinando sobre cuál es el tribunal competente. Claro. Que justamente SIAR lo que buscó fue eso. Por toda la provincia. ¿Sí? ¿Qué más, Daniela? Bueno, Daniela, acá tenemos una consulta en el chat. Ah, bien, perdón, no lo veo. Sí. ¿Lo podés ver o querés que lo lea? Veo... María Carolina Luque.
Sí, Sería en el cada- caso SIAR, el auto hace referencia a títulos no controvertidos. ¿Qué trámite considera sería aplicable cuando justamente se discuta la causa del título y en consecuencia su validez, que no sea posible ser encausados por una excepción? ¿Se aplicaría la doctrina SIAR o se requiere un proceso? No, es que si está, No, se requiere un proceso de conocimiento. claro, si está cuestionado el acto, Si está, es que el tema claro. está la causa del título. Por eso, fíjense ustedes, si nosotros lo analizamos desde la perspectiva de los procesos ejecutivos, Claro. ¿sí? Justamente el problema de SIAR es que no es un título ejecutivo, lo que nosotros siempre vemos en los certificados de obra, ¿no? Que reconocen un derecho, pero no son un pagaré. Claro. Entonces, en la medida que hay un cuestionamiento a la causa de la obligación, necesariamente va a tener que transitar un proceso de De conocimiento, contención, claro, seguro. porque ahí se va a tener que probar y se va a tener que acreditar cada una de las posturas. Entonces, es muy preciso y muy excepcional la situación, no tiene que estar discutido y justamente la instancia, por eso hay un planteo de cuándo se le da el mandamiento de la orden de cumplimiento, previo a resolver las excepciones o con posterioridad. Claro. Entonces, esto también en la práctica es un cuestionamiento, porque decir, bueno, primero decimos, le damos mandamiento, pero en realidad después vienen las excepciones, y me dicen, no, yo ya pagué, o la inhabilidad de título. Sí. Entonces, Sería, lo ideal sería legislarlo y con toda claridad y precisión, y yo mantendría un reclamo administrativo previo para que la administración pueda decir, miren, no lo he cumplido por esto, por aquello. Claro, fíjense, Río Negro lo establece como una condición indispensable. Haber hecho el reclamo entre la administración, claro, que cumpla, nada más. que cumple para que luego habilite, pero va por la vía constitucional. Entonces uno dice, bueno, es como, han hecho como un mix, digamos, tenemos todas las opciones. Entonces, me parece que bueno, que están dadas las condiciones. Habría que crear una categoría de cumplimiento de actos administrativos dentro de la ejecución de sentencia del contencioso, que el nombre ya, mandato de ejecución es un nombre ya bastante conocido, sería un buen nombre, aunque extraño a nuestros hábitos, pero un buen nombre, mandato de ejecución, no obligarle a que ejecute el acto. Exactamente. Ya lo ha dictado, nada más. Yo creo que el análisis en este estadio de admisibilidad, si se quiere, claro. yo lo nombro porque mi cabeza estructura un proceso, como les digo, bueno, el primer análisis de admisibilidad que tenga el acto, que sea firme, que esté eficaz, que sea favorable y que no esté discutida la causa. No esté discutido el título, porque si hay una discusión sobre cuál es el título, más o menos, eso va a requerir prueba, va a requerir una contienda, abre la contienda y necesariamente no se va a poder aplicar SIAR. Va a tener ya tenemos un flor de trabajo para las próximas sesiones, redactar el proyecto de reforma del Código Anote, Administrativo, tarea a cargo de los doctores Aita Tagle, Daniela Sosa. Y usted no se crea que no, aportarlo al Poder Legislativo de la provincia de Córdoba. Un borrador, por lo menos. Una propuesta de reforma normativa. Bueno, muy interesante. Muy interesante el tema. Sí. Toca derecho sustantivo y derecho procesal, es lindo tema. Sí. Bueno, yo con el inmenso gusto de haberlos visto. Liliana, no sé si tenemos algún comentario nuevo. No, doctor, no tenemos nuevos comentarios. Bueno, esto está grabado, ¿no es cierto? Sí, y la subimos como siempre para que la puedan volver a ver. Perfecto, muchas gracias a todos. Entonces. Bueno, muchas gracias a todos mis cariños y gracias por el espacio como siempre, doctor.